Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de reformas, pero primero, para empezar, voy a contaros un poco y rápido quiénes somos. Somos Terreta Spain, agencia inmobiliaria, personal shopper y también empresa de reforma. Ayudamos en la compra, la venta, la reforma, el interiorismo y la gestión de alquiler. Hoy entonces vamos a hablar de reformas porque estoy aquí con Gaetano. Entonces para empezar, empezamos con tu presentación, Gaetano. Dinos quién eres en la empresa Terreta, ¿qué haces? Pues bien, en Terreta actualmente me desempeño como director del área de reformas. Mi función principal es llevar a cabo todas las reformas que se realizan en los inmuebles que se comercializan a través de Terreta Spain y llevar el proyecto desde su fase inicial hasta su conclusión, entregando llave en mano a nuestros inversores. Una pregunta ya para empezar. También voy a decirte hacéis, incluso si es hacemos, pero incluso hacéis reformas, solo reformas para un cliente que ya tiene su vivienda comprada y nos contacta para reformas. Por supuesto. Las reformas que hacemos en Terreta no están directamente relacionadas a los pisos que solicitamos a nuestros inversores, sino que también podemos llegar allí a hacer reformas a cualquier particular que lo necesite. No necesariamente tendría que comprar con nosotros con Terreta, pero sí podemos asesorarlos en todo lo que tiene que ver con la reforma. Aprovecho para comentar que tenemos muchos agentes inmobiliarios que no tienen contactos de reformistas o de empresas de reformas de confianza y que nos traen sus clientes que necesitan Correcto. reforma para que les ayudemos con esto y también con el interiorismo. Vale, ahora más sobre tu experiencia. ¿Cuál es tu experiencia en el mundo de la reforma? Bueno, desde el punto de vista académico me he preparado como ingeniero. Actualmente soy ingeniero especializado en lo que es mantenimiento de obras civiles y edificaciones. Y pues realmente es lo que hago. Tengo más de 20 años haciendo esto y digamos que es como mi pasión. El hecho de poder renovar una vivienda que puede tener 50, 60, 80, 90 años de antigüedad, traerla nuevamente a la actualidad, manteniendo arquitectura y manteniendo ciertos conceptos, realmente es algo que me apasiona. Cuéntanos un poco más sobre esto, es decir, tus experiencias previas, o sea, de manera bastante corta, pero digamos, ¿qué es lo que hacías antes en Venezuela? ¿Qué es lo Sí, que hiciste en Madrid? Incluso hablando un poco de Antoine, que es el cofundador de correcto. Tereta, y qué es lo que haces desde el 2022 con Masteos y después con Terreta. Vale, pues en primer lugar, mi formación académica está en Venezuela. Soy venezolano, nací en Venezuela, en Caracas, en el año 1978. Y pues durante muchísimos años trabajé en el metro de Caracas. Allí empecé a los 18 o 19 años a trabajar allí y estuve aproximadamente unos 17 años trabajando. Durante ese camino profesional, pues estuve en varios lugares, pero fundamentalmente estuve adscrito a la gerencia de estructuras y vías y edificaciones, donde una de las responsabilidades que tenía era mantener toda la infraestructura de todas las estaciones de las diferentes líneas. O sea, proyectos urbanísticos Proyectos súper urbanos grandes, grandes a mega nivel de proyectos. transportes grandes y luego pues con el tiempo he decidido venir aquí a España En el en el año 2018. 2018. Efectivamente, vine a España con mi esposa, con mis hijas y en el 2019 empecé a trabajar en una empresa donde éramos clientes, por decirlo así, de otra gran promotora llamada EcoCubic, donde conocí a Antoine Ebec. Cofundador de Terreta, entonces. Correcto, Antoine Ebé, cofundador de Terreta junto contigo. En 2019 creamos una especie de relación laboral y estuvimos trabajando en diferentes proyectos, proyectos de envergadura, proyectos de arquitectos como Rafael de la Hoz y bueno, Edificación de edificios con 30 a 120 pisos, ¿no? Algo pues así. había de todo, sí, hay una comunidad bastante renombrada, por decirlo así, que queda en Madrid, en el Conde de Casal, en la calle de Garibay 3,
donde teníamos 61 viviendas de lujo, las cuales pues por motivos que fueran tenían defectos de construcción y tuvimos que abocarnos allí, Antoine y yo, casi 2 años a recuperar un poco ciertos defectos que había a nivel de planificación, como pendientes en desagües adecuados, cálculo adecuado de lo que es la climatización, etcétera. Allí hice una buena relación de trabajo con Antoine que pues con el tiempo fue creciendo y fue una de las cosas que luego me hizo a través de Antoine llegar a Masteos, conocerte a ti, por supuesto, y a partir de ese momento como que todo empezó a ser diferente a nivel laboral. Pues empezamos a pensar ya de otras características. Y aquí de reforma de viviendas, cliente por cliente, piso por piso, más que nada, ¿no? O Sí, sea, por supuesto. Aquí ya el trato ya era mucho más personalizado, ya es contacto directo con el inversor, acompañamiento y luego se abre un abanico de opciones porque empiezan a llegar todo ese tipo de inversores extranjeros, asesoramientos con el idioma, explicar un poco cómo son las normativas aquí en España en comparación con los países en donde ellos suelen residir y dar todo ese sistema o ese servicio de soporte técnico que necesitan para poder tomar una decisión y dar el paso de invertir en viviendas para reformar, para alquilar o para súper, vender. súper bien. Entonces, sobre Terreta Reformas, cuéntanos un poco qué es exactamente Terreta Reformas, cuántas reformas se realizaron de Terreta Reformas el año pasado o actualmente tienes en paralelo. Cuéntanos un poco de qué Sí, hacéis, ¿no? pues bueno, yo creo que el objetivo fundamental de Terreta Reformas es, en primer lugar, optimizar el inmueble para poder obtener una rentabilidad lo más alto posible, ¿vale? Y en función a eso, digamos que hemos direccionado cada uno de los proyectos de los productos que actualmente se encuentran en el mercado e incluso los que ya se han protocolizado. El año pasado, con Terreta, estuvimos aproximadamente, hicimos 24 reformas terminadas de 29 reformas contratadas. Las otras 5 reformas, pues digamos que trascendieron al Al 2025. 2025, claro. Actualmente se están, casi 2 de ellas están terminadas. Y, ¿Y de y ciudades? wow, pues a nivel de Toda España, ciudades, ¿no? Toda España. pues sí, Barcelona, Castellón de la Plana, Gandía, Valencia, Madrid, Villanueva de la Cañada, para ir un poco más allá en Sevilla Madrid, también se Talavera de hicieron. la Reina, Sevilla. La verdad es que ha sido bastante movido a nivel de país porque realmente aquí en España consigues diversos tipos de atractivos para diversos tipos de inversores que buscan algo en particular. Y aprovecho a nivel de nacionalidades de clientes, extranjeros muchos, expatriados muchos, Muchísimos, ¿no? muchísimos extranjeros, la gran mayoría de ellos francófonos, pero también muchos inversores de Latinoamérica, inversores colombianos, inversores mexicanos. Sí, realmente creo que el 80 o el 70% son extranjeros. Sí, hasta gente que vive en Camboya y muy, Hemos muy tenido lejos. clientes en Sí, Camboya, en Madagascar, sí. hemos tenido reuniones con clientes en el Congo Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. y bueno, la verdad que fabuloso. Sí, fabuloso eso. Bueno, entonces seguimos con esto. Básicamente quería preguntarte un poco qué rol tienes con los clientes. O sea, ¿estás cerca de los clientes? ¿Te implicas personalmente en su proyecto? Sí. Cuéntanos un poco esta relación con el cliente. Sí, pues realmente yo entro en el proceso del modelo de negocios de Terreta en un momento en que ya la vivienda ha sido captada por algunos de mis compañeros O sea, y, visitada. Un exacto, fue compañero, ¿no? visitada, hemos levantado cierta información audiovisual o hemos hecho algún tipo de tour virtual que me permite a mí evaluar la vivienda independientemente del lugar donde me encuentre. Sí. Yo puedo estar ahora mismo acá y puedo estar evaluando una vivienda que está en Barcelona o en Madrid o en donde sea. A razón de esa evaluación, pues el área de reformas prepara un posible presupuesto de referencia donde nosotros estimamos las condiciones mínimas que debe tener esa reforma para poder arrojar en ese proyecto una rentabilidad. Y a partir de eso, pues empezamos ya con un inversor determinado, pues empezamos a negociar lo que nosotros hemos visto previamente a razón de nuestra experiencia
y a unificarlo con el criterio que tiene el inversor en ese momento, hasta que llegamos a un presupuesto ideal, tanto a nivel de redistribución o de reforma, como también a nivel económico, tratando de adecuar las cosas lo más Sí, manera. eso es algo importante. La manera de trabajar que tenemos en Terreta Reformas es que, por ejemplo, para los clientes que nos contactan antes de comprar una vivienda, sean clientes de Terreta Spain para la búsqueda como personal shopper, o un cliente que está a punto de comprar una vivienda por su cuenta y nos contacta, les ayudamos con una estimación de reforma antes Correcto. de que compre para ya tener los números claves importantes y un presupuesto casi cerrado, como dices después, los ajustes dependiendo de Correcto. exactamente lo que se decida, pero ya teniendo una idea bastante fija. Una pregunta sobre esto. Hemos dicho, tenemos muchos clientes expatriados, extranjeros, que ni siquiera hablan español. ¿Cómo haces para, bueno, ya se la contesta, pero ¿cómo Mm. haces para hablar con un cliente holandés, alemán, francés, al no hablar francés? ¿Cómo lo haces? Bueno, la verdad que con el cliente francés que habla exclusivamente francés, pues sí, en ese caso tengo que apoyarme con algunos traductores. Los DeepL, DeepL usualmente DeepL has puede usado. ser, funciona mejor que el propio ChatGPT Sí, a nivel de traducción, por lo menos a mí. Cuando los clientes hablan italiano, no tengo problema por eso. claro. Toda mi familia es italiana y es algo que desde que tengo uso de razón lo hablo. El inglés pues también se me da un poco de manera tal que Por puedo un escrito poco. siempre todo. Por escrito siempre Siempre, todo. siempre, O siempre casi tratamos de siempre. formalizar todo por escrito porque al final las palabras se las puede llevar el viento Sí. o pueden ser Evita malinterpretadas. los quiproquo, Siempre todo incomprensiones. está bien escrito, siempre todo tratamos de formalizarlo a través del email empresarial y vamos creando un historial desde que nace la solicitud de reforma y a partir de ese historial Progresando. vamos progresando hasta Eso sí. la recepción de la obra. Entonces, explícame, vamos a hablar un poquito de metodología de trabajo. ¿Cómo gestionas y haces el seguimiento de una reforma? O sea, yo entonces tengo un piso que reformar, lo compro o no con Terreta Spain, después lo reformo con Terreta Reformas, con Terreta Spain parte de reformas, y ahora mismo me pregunto, pues, cuál va a ser un poco el proceso. Entonces, a la hora, entonces, de el primer paso lo entiendo, o sea, se estima todo con fotos, vídeos, planos, todo lo que podemos dar. Y ¿Correcto? después, una vez cerrado el presupuesto de reforma y que va a empezar, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo trabajas? Vale, pues en primer lugar lo que buscamos es tener un presupuesto de referencia modelo aceptado por el inversor. ¿Aceptado en qué sentido? Más que todo aceptado a nivel de las actuaciones que se proponen. Redistribución, crear una sala de baño nuevo, integrar el salón con la cocina, por ejemplo. Una vez que eso ya está claro, pues nuestro presupuesto de referencia tiene una desviación mínima con relación a un presupuesto cerrado. ¿Por qué? Porque toda la red de subcontratas que están con nosotros, pues ya tenemos tanto tiempo trabajando que ya hay un tarifario de precios estimado ponderado. Por lo tanto, sea con una de nuestros colaboradores o con otro, sé que la desviación entre la referencia que yo estoy haciendo con el presupuesto cerrado, pues normalmente no puede estar por encima de un 2 o un 3%. Vale, o sea, Eso bastante para dejarle claro al inversor que si en un momento dado le hemos dicho 50.000 de reformas, luego no serán 80.000, claro. podrán ser 52. Y eso vale para la gente que nos escucha y que tal vez nunca ha comprado un piso o reformado un piso. Vale mucho, porque yo, primer piso que compré en España, ya te lo conté, pero Ya, me dijo, y no es acusación contra él para nada, porque además es un súper agente, pero me había comentado que unos 20.000 y ya está, y al final, bueno, tal vez porque nosotros no es lo que queríamos hacer, pero no era nada claro, yo no conocía nada de reforma, era el claro, año 2018, y terminamos con 60.000 o algo así, que no tiene nada que ver. No es crítica para él, pero es una ventaja súper fuerte de trabajar con nosotros, porque esta parte de ya tener correcto. claro los números antes de comprar, eso Y hay un filtro, hay un gran filtro determinado para poder trasladar la barrera de lo que es la referencia que prepara Terreta a la contratista que efectivamente hace la reforma. Hay un filtro para evitar todo ese tipo de desviaciones.
La reforma o la obra en general es un mundo muy complejo y a veces ciertas contratistas para simplemente poder meter los pies dentro de una vivienda pues te pueden dar un presupuesto de 20.000 euros cuando sabemos que la reforma pueden ser 30 o 40. Sí, Pero ya una vez que estás allí, ya una vez que has dado el anticipo, pues empiezan a salir cosas de la nada. Esto no lo tenía planteado. Nosotros hemos eliminado todo eso por completo. Nosotros creamos un sí. presupuesto acompañado de un cronograma de trabajo donde cumplimos precios, pero también plazos de entrega. Ahora vamos a hablar un poco entonces de retrasos, porque ya hemos hablado de controlar el presupuesto. A la hora de hacer una reforma, una gran pregunta siempre es, bueno, primero, ¿cómo saber si una reforma va a tardar un mes o 6 meses? O sea, alguien que no conoce nada, ¿cómo le puedes ayudar para que entienda algo de los Sí, plazos? Y otra pregunta después es, ¿cómo haces para controlar retrasos? ¿Has tenido retrasos sí o no? Me imagino que sí. sí, pero ¿cómo haces para controlarlo? Y explícanos un poco esto, ¿no? Plazos, retrasos. Vale. Pues a nivel de tiempos de duración de una obra, siempre solemos acompañar el presupuesto de la obra con un cronograma de trabajo. Incluso en el cronograma de trabajo vamos desglosando cada una de las actividades que se hacen en la reforma y el tiempo que ocupan en ese lapso o en ese cronograma por determinado. Eso ya queda sentado, queda por escrito, queda incluso firmado junto con el presupuesto. En teoría, si no existe ningún vicio oculto que no haya podido ser previsto al momento de elaborar el presupuesto, pues obviamente ese cronograma de trabajo debería cumplirse a cabalidad, salvo que exista una rotura de stock en algún material determinado por alguna situación particular. Por ejemplo, cuando ocurrió aquí lo de Dana, hubo muchos desastres, Inundaciones de Valencia. muchas inundaciones que prácticamente destruyeron muchos almacenes de grandes proveedores. Con En ese material. momento, muchos materiales dejaron de estar disponibles en stock y ya era un motivo de fuerza mayor. Eso, por lo general, trastorna el cronograma de obra, pero son cosas puntuales en la rotura de stock. Lo otro es los posibles vicios ocultos que puedas determinar. Oye, vamos a tirar todo este falso techo para recuperarlo. Y cuando lo tiras, pues te resulta que ves defectos a nivel de estructuras, daños estructurales, grietas pronunciadas en las viguetas que te obligan a hacer actuaciones que no están dentro del cronograma. Por lo tanto, el cronograma debe extenderse. Sí. Y entonces, dos preguntas sobre esto. Lo primero, ¿sí te ha ocurrido Sí, retrasos? sí, sí, Cuéntanos un poco esto. O sea, cuando un cliente es su miedo principal, ¿no? Y cuando te pasa, cuando te ha pasado, o si, sí. si te está pasando ahora mismo en algunas reformas, cuéntanos lo que tú haces para que se siga controlando a lo mejor el respecto de los plazos. Vale. Cuando los retrasos son por vicios ocultos, digamos que no es mucho lo que puedes controlar, es simplemente informar Sí, y darle cuenta al inversor de que, por un lado, eso era imposible de predecir y luego el tiempo que puede suponer, pues, solventarlo. la extensión. Pueden haber vicios ocultos que los puedes solventar en un par de días, como otros no. Cuando los vicios ocultos están relacionados a lo que son instalaciones eléctricas o de fontanería, suelen ser un poco más complejos de resolver porque necesitas interactuar con comercializadoras y con otro tipo de empresas para poder solventarlo. Sí han ocurrido. Actualmente tengo un pequeño retraso de casi 2, 3 semanas Sí, por una rotura de un material, de un stock, de un suelo determinado que ha sido escogido en una memoria de calidades, la cual también acompaña nuestro presupuesto y también acompaña nuestro cronograma de trabajo. En esa memoria de calidades, el inversor puede decidir qué es lo que quiere a nivel de revestimiento. Pues había un suelo laminado específico que era el que quería, viene de Alemania. El fabricante nos ha dicho que ha tenido un problema con la fabricación del suelo y tiene una ruptura de stock de un mes. vale. Acciones a tomar en O se cuenta. espera o se elige cambiar para ver si hay uno Correcto. que puede llegar más pronto. Inmediatamente planteamos una solución alternativa, lo más parecido posible, y el inversor decide si desea esperar o si podemos sustituir el Quería material. aprovechar de esto, ya que lo estás tocando, que una cosa que también hacemos, que es muy importante, es que a la hora de visitar un piso y de estimar cuál puede ser lo que hay que hacer, etcétera,
tú me habías comentado que los primeros pasos usualmente un inversor o un particular no lo sabe, que es mirar cosas de estructura, de Sí, fontanería o de electricidad. Cuéntanos un poco esto, o sea, esta cosa de ser un experto y de ver las cosas que los particulares no ven, no es valoran, que, no claro, entienden. y es que es completamente comprensible. O sea, una persona que no tenga formación a nivel de reformas o de estructuras y quiere hacer una reforma o está reformando su piso, lo que tiene en la cabeza es esto. ¿Cómo Sí, se va a ver el mesón de mi cocina? sí. Qué bellas se verán las Por lámparas. cierto, ¿te gusta? Me encanta. Qué bello se ve esto. Pero hay muchas cosas que van mucho antes, que es lo que te permite a ti tener confiabilidad en lo que luego hagas. Es que me gusta este suelo para mi baño y este plato de ducha es el que yo... Pero hay cosas que van mucho más atrás que Sí. te permiten a ti tener un baño 10, 15, 20 años en el tiempo. Y creo que todo parte primero, por lo menos yo O sea, prácticamente, fontanería. cuando entro a una vivienda por primera vez y sé que es una vivienda que tengo que reformar, pues mis ojos lo primero que hacen es ver cómo está a nivel de estructura. Ver cómo están los pilares, ver cómo están las columnas, ver si tengo grieta. Es posible, si tengo falsos techos, no tengo un forjado directo, es posible ver a través de una lámpara embutida para poder ver qué tengo arriba, cómo está el forjado si yo no lo tengo expuesto porque está tapado por un falso techo. Sí. A eso es a lo primero que voy, ver los movimientos que pueden haber en los muros de carga, en los muros portantes, y luego, cuando ya eso lo he medianamente estudiado, pues voy a lo que son las instalaciones. Creo que es lo Y importante. también una cosa que sé que haces mucho es a lo de electricidad, siempre chequear Por potencia, supuesto. el contador para ver si No es está... suficiente tener luz en una vivienda para saber si esa demanda energética es la que nosotros necesitamos post reforma. Es posible que consigamos una vivienda muy económica porque tiene unas instalaciones que tienen 50, 60 años y a la prueba te pongo la vivienda que hemos reformado en la calle de Vives 11, Sí, una vivienda de 1930. sí, La hemos 1930. reformado y la hemos terminado hace 15 días. No podemos trabajar con ese tipo de instalaciones. Entonces, una de las cosas que buscamos es renovar todo ese tema de instalaciones Para eléctricas, que instalaciones fontaneras. soporte aire Por acondicionado, supuesto, si tienes una vivienda etcétera. súper económica de hace 60 años, pues lo más probable es que todo sea a gas, que tengas una caldera, que la cocina sea a gas y luego queremos hacer una súper reforma. Sí. Queremos poner una placa de cocción o queremos poner un cooking surface, queremos poner climatización centralizada o suelo radiante. Que si la Necesitamos instalación saber, eléctrica pueda es soportar importante. tener un 6 de kilowatt o algo así. No Nosotros sé. nos hemos visto casos donde hemos querido plantear todo eso a un inversor, pero cuando hacemos la evaluación previa y empezamos a indagar esas cosas, ¿cuál es la potencia contratada que actualmente tiene la vivienda? Pues 2,2 Eso te kilovatios. iba a decir. Pues ya automáticamente sabemos que al inversor No será tenemos que suficiente. decirle, la instalación eléctrica tienes que hacerla nueva, pero adicionalmente a eso, para poder solicitar un aumento de potencia, tienes que intervenir la derivación individual de la acometida exterior, desde tu contador hasta tu Y vivienda. por esa misma razón, en nuestras estimaciones de reforma, casi siempre Correcto. ponemos que hay que rehacer la electricidad si identificamos durante la visita algunas cositas Sí, que están en nuestra checklist de visita de viviendas y gracias a esto ya ponemos en el presupuesto que, por ejemplo, no sé, 5.000 para rehacer la electricidad o el sistema dependiendo, eléctrico, sí. dependiendo, pero Incluyendo digo, sustitución de lo que son los embellecedores, los tomacorrientes, las teclas, por que supuesto. nunca se valora por el cliente. Seguimos avanzando. Quería un poco preguntarte, ¿cuáles son las trampas más comunes para un cliente que intenta reformar sin una ayuda de Tereta Reformas o de una empresa similar, Wow. evidentemente, pero un particular que quiere reformar, ¿qué trampa usualmente ves o sabes de trampas en las que Pues caen? se han visto casos donde le dicen a los propietarios que van a renovar todo el baño, pero dejan la misma fontanería. Así, o sea, Levantan, se ve bonito a nivel levantan estético, revestimientos, levantan todo en un día, si a lo mejor no hay una supervisión encima o el propietario o el cliente, por decirlo así, no conoce mucho de reforma, pues sí, lamentablemente en más de un caso, pues te pueden levantar el suelo, colocarte un suelo nuevo y taparlo y decir que han hecho toda la fontanería nueva. y nada. Luego el plato de ducha empieza a botarse Sí, y con la electricidad ocurre igual.
Aquí hay que tener mucho cuidado. Primero, que la mayoría de los pisos que no tienen una reforma de hace 2 o 3 años, seguramente su instalación eléctrica ya no esté apegada al código técnico de edificación. Sí. Tendrás que homologarla. Entonces, luego, homologar la instalación eléctrica pueden tener un coste, pero si no hay una empresa seria, es que yo cambio el cuadro y yo los cables que vean por dentro es que ni los toco. Eso lo hemos visto nosotros en algunas viviendas que hemos ido y vemos un cuadro eléctrico nuevo, pero todavía ves cables rígidos dentro. El O sea, que han, no se da han cuenta, cambiado el contador para que parezca estético y pero bien, todo lo pero que nada está por está dentro bien. es Sí. antiguo. No son cables libres de halógeno, que son los que te marca ahora mismo la normativa vigente. Una cosa sobre esto que también ayudamos mucho en este caso en la compra, pero relacionado con reforma. Cuando nosotros visitamos un piso que la luz está dada de baja, o sea que el propietario antiguo ha dado de baja la luz, Sí, nosotros casi siempre, para ser preventivo y proteger al potencial inversor, pensamos en los costes que esto puede generar, porque correcto. dar de alta la luz no es tan fácil como llamar a Iberdrola y eso lo sabemos No, y así lo controlamos. indudablemente. Seguimos avanzando porque quiero cuidar al tiempo también. Entonces, la ayuda, el acompañamiento en la compra creo que lo tenemos bastante bien. Ahora vamos a estimaciones y selección de empresas. Sí, Entonces, ¿cómo haces una estimación de reforma? Ya lo hemos hablado, pero ¿cuál es el proceso para seleccionar, para que tú selecciones la sí, constructora, ¿vale? Adecuada para cada proyecto para trabajar con Terreta Reformas? O sea, nosotros siempre trabajamos como asistencia en mano de obra, asistencia técnica y siempre trabajamos, o casi siempre, con constructoras. correcto. ¿Vale? Entonces tú seleccionas y Sí, trabajas con ellos. Cuéntanos cómo seleccionas. vale, pues primero las constructoras que trabajan para Terreta, pues tienen que pasar un filtro que suene como tenga que sonar, es un filtro que se ha elaborado, se ha producido a través simplemente de los años de experiencia. Los años de experiencia que pueda tener una constructora determinada y la cantidad de veces que haya podido trabajar con nosotros en diferentes obras. Cuando tenemos un presupuesto de referencia conversado con el inversor, yo automáticamente quito todos los precios y convierto ese presupuesto en una memoria de cantidades. Esa De memoria de modo, vale, cantidades, te comparto a ti, constructora, la sí, memoria de cantidades que dice lo que tenemos que hacer para que ellos nos claro. den los precios y que después tú vayas Yo lo puedo seleccionando. soportar con planos y tengo que levantar los planos para que incluso las 3, 4, 5 reformistas que nosotros hagamos esa consulta, pues podemos hacer una visita técnica al activo con ellos, que es Claro. muy sano para la reformista también. O sea, luego de obtener esas memorias de cantidades y dárselas a las 4, 3, 4, 5 empresas que vayan a ofertar, pues yo recibo toda esa información, hago un análisis exhaustivo de cada uno de los presupuestos y los presento al inversor, todos. Y les digo cuáles son los pros y los contras que podemos conseguir en cada uno de ellos. Pro, económico; contra, un poco más de tiempo porque esta empresa tiene otra forma de trabajar, y en función a eso ayudamos al inversor a que él tome una decisión con relación a la contratista. Y con esto retocamos el tema de los plazos, que básicamente a veces un cliente que tiene un presupuesto súper ajustado y que Correcto. quiere elegir el más barato, le vamos a decir que más barato puede implicar más retrasos y más plazos, pero intentando protegerle para que si nosotros vemos que el presupuesto es demasiado bajo comparado con nosotros, Correcto. que no se elija porque tal vez no van a ganar dinero ellos y no van a cumplir con los tiempos, no van a poder hacer la cosa bien también, ¿no? Sí, el tema es que ya con los años hemos depurado bastante eso. ¿Y qué ocurre? Que va a ser muy difícil que ahora mismo nosotros trabajemos con dos colaboradores en un mismo proyecto y que uno me traiga un presupuesto de 50 y el otro de 90. Sí, Esa diferencia de precio nosotros la hemos eliminado porque, como te explicaba anteriormente, tenemos un grupo de colaboradores a los cuales ya le hemos marcado los tarifarios. Entonces, la diferencia que existe en los presupuestos de nuestros colaboradores suele ser menor. son muy pocas. Entonces, ¿en dónde está el énfasis? Sí, porque es B2B, es negocio con negocio y hablan contigo, saben que no te pueden comer vivo
dándote... La ventaja puede estar en una empresa determinada, a lo mejor el nivel de facilidad que pueda tener con sus proveedores. Por ejemplo, una empresa puede tener un descuento de un 60% en un suelo y la otra empresa no. Sí. Por lo tanto, esa empresa, ese material te lo va a ofertar más barato porque tiene ese descuento de proveedor. Y luego, el cronograma de trabajo, que es muy importante. Hay inversores que están condicionados a terminar la reforma en un tiempo determinado. ¿Por qué? Bueno, todos, Porque usualmente. justo después necesitas alquilar y empezar a recibir el retorno. Si tú le dices a un inversor que le vas a entregar una vivienda en enero y se le entregas en julio, pues son 6 meses de retorno que ese inversor no ha percibido. Pero como has dicho, a veces sí que sabes que los clientes quieren terminar a tiempo porque todos, al final, todos quieren terminar lo más antes posible, pero cuando pasa algo, una reforma que al Claro, final hay los problemas, vicios ocultos, etcétera, lo único que puedes hacer es gestionarlo, sí. presionar, tal vez cambiar de reformista, bueno, de reformista, de constructora, como estamos haciendo en algunas reformas cuando sí se ve que hay algo. Entonces también se Sí. gestiona, pero de manera proactiva. De todas maneras, los vicios ocultos hoy en día son muy, muy perceptibles. Tendría que hacer un piso de una reforma integral donde tengamos que tirarlo absolutamente todo Para que no y haya... ver qué nos conseguimos y que de pronto no tengamos acceso al techo porque hay alguna talla de escayola o algo así que no nos permita ver. Pero eso se ha minimizado bastante. Las desviaciones que solemos tener por algún vicio oculto son de días. Oye, esta tubería no la vamos a poder pasar por aquí porque resulta que esto es un pilar que estaba metido dentro de un falso muro y no podemos atravesarlo, Sí, sí. tendremos que bordearlo. Eso lo tengo. Cosas de ese tipo. Ahora, participación del cliente en su reforma. Pregunta para ti, ¿el cliente puede intervenir durante la reforma? ¿El cliente define contigo la reforma? ¿Cuál es el El proceso a cliente nivel de... define conmigo la reforma en la gran mayoría de los casos dejándose apoyar por la experiencia, porque también tenemos inversores que no están comprando su primera vivienda, que están Sí. comprando su vivienda número 7 u 8 y han pasado ya por ese proceso una cantidad de veces. Entonces, sí, el inversor y yo definimos un modelo de reforma. Luego, si el inversor quiere estar con la asistencia técnica que le brinda Terreta, no necesita hacer nada más si él no quiere. Si Vale. él quiere estar allí, por sea, supuesto. Básicamente aceptamos que se involucre más o menos dependiendo de sus gustos, su apetencia o no para Yo trato siempre de moldear el presupuesto de reforma a ese que le dibuje la sonrisa en la cara al inversor. Sí, eso es importante. Entonces, plazos y entrega, ya lo hemos hablado. Garantías y seguimiento post-reforma. Eso es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? De si hay problema tras finalizar una obra, ¿qué garantías ofrecéis? O sea, si yo hago una reforma con Terreta Reformas, ¿qué pasa algo después de la reforma? No sé Sí. qué puede ser. ¿Qué es lo que propones? ¿Qué es lo que propones de ayuda al cliente después de terminar también, ¿no? Pues siempre todos los trabajos, por supuesto, están en garantía. Tienen una garantía determinada dependiendo de la instalación y luego también está la garantía que da el proveedor sobre el material. Al momento de una incidencia, te pongo un caso muy puntual, pues se me está manchando la pared por acá y del otro lado de la pared hay un inodoro. Pues es muy probable que en alguna conexión de fontanería haya quedado una pequeña gota y automáticamente tenemos que activarlo. Nosotros damos completamente el servicio de garantía y de soporte. Vamos a la vivienda, verificamos. Si hay que volverlo a hacer, Así. pues lo volvemos a hacer. Y otra cosa que es importante es que si un cliente también hace la gestión de alquiler con nosotros, Por supuesto. incluso más, tenemos gestión y reforma que hemos hecho para él y es un servicio completo que permite conectar. Eso he visto muchas veces que ayuda mucho. Precios orientativos. Ahora vamos a hablar un poco de, para alguien que nos escuche, que quiere reformar un piso, quiere reformar un baño, una cocina que no le gusta. A día de hoy, 2025, ¿qué es lo que le podría decir para, por ejemplo, reformar una cocina, reformar un baño y poner un laminado tal cual como este para un piso de 60 metros? ¿Qué precios orientativos a día de 2025 le podrías ayudar? Bueno, es bastante complicada tu pregunta, Lo sé. pero te explico. Todo va a estar directamente relacionado a dos cosas: mano de obra calificada y calidad de los materiales. La mano de obra calificada la controlamos nosotros con las reformistas.
¿vale? Garantizamos que nuestros albañiles, electricistas, fontaneros son de primera. Pero luego está el factor material. Yo puedo colocar un suelo laminado de espiga, un AC5 de alto tránsito, un grosor bueno, y a lo mejor te va a costar 50 euros el metro cuadrado. Bueno, esto, por ejemplo, este laminado, no sé si se verá en el vídeo, pero este laminado costaba 45 euros el metro cuadrado. Y Entonces, luego sí. tendrás que sumar la mano de obra. Pero es que luego te puedes ir a un laminado que a simple vista se va a ver muy similar por la mitad del precio. Sí. Pero que luego en 6 meses ya será otra cosa. Entonces, hablemos de calidades Pero sí te digo, medias, sí, altas, voluntariamente. Yo te calidades digo, medias, para sí, no irnos al tope. sí, calidades medias. Si yo te digo, reformar un baño 5.000, reformar una cocina 5.000, poner un laminado en un piso de 60 metros 3.000. ¿Sí? ¿No? Pues Lejos. sí, un laminado de buena calidad, porque no es solo el laminado, es el laminado con el acompañamiento del rodapié. Sí. Pero es que luego tienes que ver si el piso, antes de colocar eso, tiene un rodapié cerámico que Sí. quieres sustituir por un rodapié de madera. Si despegas el rodapié cerámico, probablemente tengas que hacer obra de albañilería, sanear el paramento antes de colocar el rodapié nuevo de madera para que quede en condiciones. Eso no lo va a hacer cualquier reformista. Cualquier Sí. reformista vendrá y lo pondrá así y luego tú verás lo que llamamos efecto Guadiana en ese rodapié. Entonces, colocar 60 metros de suelo laminado tipo espiga de buena calidad con un rodapié blanco, sí, puede ser unos 50 euros el metro cuadrado. Entonces, sí, 3.000. 50, 60 euros el metro cuadrado, 3.000, 3.500. Reformar un baño integralmente, tomando en consideración de que vamos a renovar la fontanería, que vamos a utilizar material apegado a la normativa, multicapa, que vamos a quitar una bañera por un plato de ducha, mampara cristalada, inodoros, no inodoros suspendidos, inodoros normales con descargas Sí, dual. sí. 5.000 euros más IVA, es posible, claro que sí, y de ahí mucho más dependiendo de la calidad del suelo, Sí. si quieres poner un grés porcelánico o de pasta roja o de pasta blanca, Sí, rectificado precio no. indicativo, Pero nada un precio más de calidad promedio yo media. creo que sí podemos hacerlo por ¿Y 5.000 cocina? euros. ¿Dirías que una Los cocina? armarios de cocina son más delicados todavía y te voy a explicar por qué. Porque va a depender mucho de la madera que se utilice. Y a nivel de encimeras también. Una encimera de piedra no tiene el mismo coste que una encimera de aglomerado de madera. Sí. Luego, el grosor de los tabiques de la cocina también es importante. Un tabique de 16 milímetros cuesta menos que un tabique de 20 milímetros. O por lo menos me refiero a él, a la madera con que hacen Totalmente. los armarios. Entonces, promedios. Pero dirías que, entonces, reformar una cocina dependiendo de calidades y tal, Y también del tamaño. y del tamaño, voy entre 3.500 muy, y, muy, muy barato cuando y, vamos a esos macro kits prefabricados y lo que te quieras gastar. y lo que quieres gastar, pero usualmente dirías que la mayoría de las reformas que has hecho, Pues en Burriana, vas de... mira, en Burriana 40 tenemos proyectada una cocina que no debe costar menos de 40.000 euros. Sí, sí, Y en la calle de Vives Lier hemos hecho una cocina bellísima por 7.000. vale. Sí, Ahí entonces, viene. o sea, claro, hasta 40... Y luego, Pero la en Talavera de mayoría... la Reina, los pisos que eran para alquiler a estudiantes, las cocinas llegaron a costar 3.000. Sí, entonces dirías que lo más barato, 3.000. 3.000. La mayoría entre 4 y 7, la Luego mayoría. vienen los Y electrodomésticos, después, claro. encimeras. Vale, en fin. perfecto. Entonces, para terminar, tal vez, para terminar con esta charla sobre reformas, ¿qué recomiendas a alguien que necesita una reforma? O sea, ¿por qué debería trabajar con nosotros, con Terreta Reformas? ¿Por qué crees que vale la pena trabajar con Terreta Reformas? Bueno, yo creo que el valor agregado que le da Terreta al área de reformas tiene bastante peso para ese inversor que en primer lugar es posible que no domine el español, que luego es posible que no viva aquí. Yo creo que 8 de cada 10 reformas que yo hago Sí. son para inversores que no viven acá, no conocen el español, no están adecuados a las normativas vigentes y vaya que aquí las tenemos. Pero no solo esto, yo diría, hay muchos clientes que también viven en la ciudad donde compran, por ejemplo, Madrid-Madrid, hemos hecho Barcelona-Barcelona, Sí, sí, Valencia-Valencia, sí, y, también. y yo digo que no solo es cuestión ni de idiomas ni nada, pero más
En Reforma mucha gente no conoce y el miedo de trabajar con un reformista Claro, que les claro, es que abandona. muchas personas han tenido por lo menos un mal caso en su vida, o a través de una reforma. Puede ser algo muy básico. A mí me llega muchísimo. Llegan con un miedo en lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque se encontraron a lo mejor con ese tipo de reformista que te dio un presupuesto de 10.000 y terminaste pagando 40.000, Ujú. como ocurre muchísimo. Nosotros acá minimizamos eso al punto de que le decimos al inversor, lo que yo te digo que te vas a gastar en reforma mañana, salvo cualquier vicio oculto, será como mucho un 3% más Sí. de lo que yo te estoy diciendo. Y otra cosa, nunca te abandonaremos, que eso es algo, yo conozco muchísimos casos de clientes que pagan un 50% de anticipo a un Claro, reformista de la calle, para decirlo así, y que les abandona, desaparece con el no, no, anticipo. no, no. Nosotros todas las semanas hacemos, preparamos. Si el inversor no está en el país, todas las semanas recibe un informe audiovisual, fotográfico, de avances, casado con el programa de trabajo. Todas las semanas él ve el avance de su O reforma. cada 2 semanas, dependiendo de Cada la dos necesidad, semanas, ¿no? si de pronto la evolución no lo amerita. Si yo estoy retirando enseres y desarmando muebles, pues a lo mejor la semana que viene estoy demoliendo y no hay mucha incidencia. Y luego el que se encuentra acá en el país, también yo todas las semanas visito las obras de Villanueva de la Cañada con los inversores. Sí, Ellos se agendan conmigo porque tenemos que estar en claro que una reforma no es un sitio seguro para cualquier sí, persona. totalmente. Necesitas elementos de seguridad y tienes que cumplir ciertos requisitos para poder hacer una visita en una obra que esté en ejecución. Pero es su casa, es su reforma. Y yo estoy allí para acompañarlo, aclarar sus dudas. Oye, ¿y por qué este cable tiene este Acompañar, color? acompañar ¿Por qué este cable totalmente. tiene este color? ¿O por qué este tiene...? Y tratar de darle todas las respuestas que necesita para, ¿qué? Inyectar tranquilidad. Sí, sí, sí. Tranquilidad. Creo que con esto ya hemos hablado bastante de reformas para que se entienda un poco cómo podemos ayudar, cuál es un poco la experiencia que tenemos, nuestra manera de trabajar. Entonces, primero te agradezco muchísimo la charla, A Gaetano, vosotros. para así explicar y ojalá os haya gustado y dado ganas de contactar con nosotros en Terreta Spain y Terreta Reformas. Gracias a todos. Gracias.